alma y en mi ser es como un río. Así es, Bernabé, yo creo que estamos compartiendo ciertos segmentos del libro El conflicto de los siglos de la hermana Elena G. de White. Así que en este libro estamos hablando sobre la amonestación rechazada, y creo que desde el año 1844 muchos rechazaron el mensaje de poder abandonar las filas del mundo, y por eso nosotros como hijos del Señor debemos de ser diferentes. Así que el mensaje que el apóstol Juan describe en el libro de Apocalipsis en su capítulo 14 y el versículo 6 en adelante, ahí se mencionan los 3 mensajes angélicos. Así que el primer mensaje angélico dice de esta manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Creo que este mensaje que nosotros debemos de predicar, porque el término ángel viene del término ángelos, que significa en el griego mensajero. Así que el mensaje o este mensajero representa al pueblo de Dios que lleva el evangelio eterno, es decir, las buenas nuevas que hay que enseñar al mundo, para predicar, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué es lo que hay que predicar, apreciables hermanos? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel que se menciona aquí? Pues el primer mensaje es que hay que tenerle respeto a Dios y darle gloria, porque ya llegó el momento donde Él ya no le queda mucho tiempo para que Él pueda comenzar a juzgar a su pueblo. Y hay que adorar, dice, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el libro de Éxodo, en su capítulo 20 y el versículo 8 en adelante, habla de que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, y en el 7º día el Señor reposó, santificó y bendijo el día sábado. Así que en este primer mensaje angélico nos están indicando a que nosotros debemos de adorar al Creador de los cielos y recordarlo en el día sagrado que Él estableció desde el principio. Dice la sierva del Señor en el libro de Conflicto de los Siglos, en el capítulo 22, en la página 376, dice: el mensaje del primer ángel mencionado anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres que le teman y adoren. Tenía por objetivo separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viviera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que le tenían apartada de Él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. Así que el mensaje del primer ángel es que nosotros tengamos que enseñar al mundo a respetar a Dios, a que ellos abandonen esas doctrinas antibíblicas y que puedan ellos realmente humillarse delante del Señor y prepararse para la venida de Cristo Jesús. Y el segundo mensaje angélico, dice Elena G. de White, está mencionado en el mismo capítulo 14. En el versículo 8 dice de esta manera: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dice el libro de Conflicto de los Siglos de esta manera, que el capítulo y este versículo está hablando de que Babilonia viene del término Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Dice en el capítulo 17 de Apocalipsis:
Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, dice, de una iglesia apóstata. En el tiempo del fin, hermanos, solo habrán dos pueblos, dos iglesias: la iglesia pura del Señor, que va a estar apartada de la mundanalidad, y la iglesia apóstata, que va a introducir todas las tradiciones y costumbres del mundo dentro de ella, y ya no va a haber ninguna diferencia entre ellas. Así que la Biblia dice, en la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. Es decir, el Señor considera a su iglesia como su esposa, como su novia, y Él como el esposo. Dice de esta manera en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 14, dice: yo soy vuestro esposo. Y el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 2, dice: os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice de esta manera que la infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieran, y al permitir que el apego de las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. Y el pecado que cometió el pueblo de Israel fue abandonar a Dios, serle infiel y participar de la idolatría, participar de las costumbres de las naciones paganas en aquel tiempo. Lo mismo va a suceder con muchas congregaciones en el tiempo final. Dice acá: la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones, y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras. Y el profeta dice: vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La pregunta es, apreciables hermanos, ¿quién es Babilonia en este tiempo o en la era en la que estamos nosotros viviendo? Bueno, la potencia que por tantos años y siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. En otros términos, la púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de la que hacía, dice, la arrogante y sede romana. Tan claramente es que la sede de Babilonia pues está en Roma. De ninguna otra manera, dice, otra potencia se podría decir con más propiedad que está embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. La iglesia judía se transformó en en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben de simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y aprobación de Dios. Así que la pregunta es: las demás congregaciones que practican las tradiciones del mundo, que siguen doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, ¿será que pertenecen a Babilonia o no pertenecen a Babilonia? Bueno, seguidamente venimos para aclararles nuevamente sobre este precioso estudio del libro de Apocalipsis, sobre el asunto de la Babilonia espiritual mencionada en el libro de Apocalipsis. Mensaje del segundo ángel sigue el aviso del juicio. Debe ser proclamado en los últimos días y no puede ser consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace mucho tiempo. Es decir, desde hace mucho tiempo apostató
al haber introducido doctrinas humanas que hoy en día nos estamos dando cuenta que no coinciden con la Biblia. Entonces, además dice en el capítulo 18 de Apocalipsis, que habla sobre la caída de Babilonia, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. En otros términos, hay muchas personas que están en otras congregaciones y que en algún momento son parte del pueblo de Dios, pero ahí están inundados en las tradiciones, están inundados en las costumbres, en las filosofías humanas. Ahora dice, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplican las palabras del profeta Israel: salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 14 y 15. Muchas de las iglesias protestantes están siendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestas. Wow, es increíble cómo lo describe Elena G. de White, que hoy en día hay tantas congregaciones, pero muchas de ellas dicen que sus doctrinas provienen de la Biblia, pero cuando uno se pone a escudriñar las Sagradas Escrituras, definitivamente ellas siguen a la Babilonia espiritual. Se han contagiado también con la Babilonia espiritual y definitivamente se oponen a lo que realmente dice la Biblia. Dice de algunos escritores, algunos personajes muy reconocidos, dice la iglesia de Inglaterra, dice Spurgeon, un predicador muy reconocido, dice: parece estar completamente roída por la doctrina de que la salvación se encuentra en los sacramentos, pero los disidentes parecen estar tan hondamente contaminados por la incredulidad filosófica. Aquellos de quienes esperábamos mejores cosas están apartándose unos tras otros de los fundamentos de la fe. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. ¡Wow! ¿Cómo la iglesia entonces llega a apostatar? ¿Cómo la iglesia comienza a perder su humildad o su sencillez? Bueno, aquí la palabra, la sierva del Señor dice: conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Por eso hablamos anteriormente que no hay que amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Últimamente a veces permitimos que muchas personas entren en la iglesia todavía con sus costumbres, todavía con sus tradiciones, y pueden contagiar a otros que quizás se han mantenido firmes delante del Señor. Dice el apóstol Pablo acerca de esto: ya está obrando el misterio de iniquidad. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban, dice acá, bajaban a la tumba, y sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. En otros términos, desde el segundo siglo de nuestra era, la iglesia universal se apartó de las doctrinas principales de la Biblia.
Y por eso el Señor dio una orden de que en este tiempo final tiene que haber un remanente que tiene que volver a excavar y a ver cuáles son las doctrinas principales de la Biblia, que de verdad debemos de estudiarlas. Sigue diciendo acá, dice, ¿hasta qué grado esa amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? Muchas veces decimos queremos ganar el mundo, pero más bien el mundo muchas veces nos invaden y nos ganan a nosotros. Hoy en día también hay grandes predicadores, grandes pastores, grandes personas que se autonombran apóstoles o se autonombran dirigentes influyentes en las iglesias, pero dice de esta manera que se pagan grandes sueldos a esos ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Muchas veces no corregimos al pueblo, sino más bien tratamos de decir al pueblo que lo que hace es normal y que no hay ningún inconveniente respecto a eso. Insensiblemente la iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adaptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad. ¿Hasta qué punto estamos llegando con las influencias de este mundo en las iglesias? Hay que tener cuidado como pueblo de Dios de no permitir que estas tradiciones y estas costumbres sean introducidas en nuestra iglesia. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella. Hay que ver que todos los hermanos que formen parte de la iglesia sean estudiosos de la Biblia, que entiendan su creencia, que entiendan por qué son cristianos, porque muchas personas se involucran en la iglesia, se bautizan en la iglesia, pero no obedecen los mandatos de nuestro Dios, sino se doblegan a las costumbres del mundo y siguen viviendo igual que el mundo. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. Y hoy en día, dice Elena G. de White, no hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. Hablando, dice, sobre el asunto de